hablar justo de otro tema muy importante en la descarbonización del país, que es el sector industrial, y qué alternativas nos da la energía solar, que es el carbón industrial. Entonces, por favor, adelante también, nos podemos presentar. Muchas gracias, Luisa. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo como es la doctora Cristina Sánchez. La otra presentación. Bueno, de lo que la colocan, yo les voy a platicar de un tema muy importante que es salirnos un poco del contexto que es el uso de energía eléctrica y la importancia de la parte térmica. Y justo, si quieres ya la siguiente, perfectamente. Y quiero meternos en el siguiente contexto, ¿no? Si analizamos el consumo final de energía mundial, normalmente el diálogo suele centrarse en la parte eléctrica, pero no hay que perder de vista que la parte eléctrica solamente representa el 23% del consumo de energía mundial final. El 30 y alrededor del 29-30% es el transporte, pero el 49% de toda la energía que hoy consumimos en el mundo es energía térmica, es decir, es energía para calentamiento o enfriamiento de fluidos. Y si pueden ver en esta misma gráfica de la Agencia Internacional de Energía, se ha avanzado de manera interesante en la descarbonización del sector eléctrico, más alrededor del 30% ya tiene una penetración de la parte de renovables, porque normalmente hay muchos países que tienen compromisos y hay incluso política pública en torno a esto. Sin duda el sector transporte, veremos en los próximos años, ya lo estamos viendo, una electrificación importante y una serie de tecnologías alrededor de la descarbonización, pero desafortunadamente la parte térmica, y este no es solo un problema de México, sino a nivel mundial, hay muy pocos objetivos y muy poca política pública. Solamente alrededor del 10% de la energía que hoy se genera para generar calor es a través de energías renovables, y mucha de esta tiene que ver incluso con biomasa, ni siquiera con lo que le llamamos energías renovables modernas, ¿no? Y esto representa un enorme reto, una enorme problemática, pero también una enorme oportunidad, ¿no? Es decir, hoy en día el 90% de la energía que se genera en el mundo es quemando un combustible fósil para generar calor. Si me ayudas con la siguiente, Pedro. Y justo vamos a hacer un foco un poco más allá. Vamos a hablar qué pasa en la industria a nivel mundial. La industria, recordar que se consume el 32% de toda la energía del mundo. Pero si vemos afuera del círculo en color naranja, pues resulta que del consumo de energía en la industria, el 74%, es decir, 3/4 partes, es calor, y solamente 26% es electricidad. Si ustedes piensan en una fábrica, seguramente se les va a venir a la cabeza los motores de electricidad, la iluminación, todo lo que mueve una planta. Pero en realidad los procesos más intensivos desde el punto de vista energético son procesos térmicos, ¿no? La ropa que traen puestas pasa por un proceso de teñido que requiere altas temperaturas, la leche que tomaron hoy en la mañana, la cerveza que se van a destapar en la noche requirió pasteurizarse, requerimos vapor en la industria. Hay una serie de procesos que vienen mencionados, de hecho, en el lado derecho de la gráfica, que son sumamente intensivos en energía. El grave problema es que presenta lo mismo que lo que hablaba del consumo de energía final a nivel mundial. Hoy en día el 90% de esta energía se genera quemando un combustible fósil, ya sea carbón, gas o cualquier otro derivado del petróleo. Y esto nuevamente es una enorme problemática mundial, porque además de todo, igual que en política pública mundial se ha enfocado muy poco en la parte térmica, también los objetivos de descarbonización de los sectores industriales se centraron primero en la parte eléctrica. Y se habla mucho de la electrificación, pero pues yo los invito a pensar qué tan fácil o difícil es electrificar un proceso como la destilación. Es decir, hay procesos tan intensivos energéticamente que requieren de otra serie de tecnologías y requieren de otra serie de estrategias para poder entrar al respecto. Entonces, si nos vamos a la siguiente y nos salimos un poco de la industria, bueno, siguiendo la industria, perdón, aquí podemos ver cómo está la matriz en los últimos años de consumo de electricidad y de consumo de calor en la industria. Van a ver cómo inclusive el uso de calor en la industria ha crecido y ha aumentado en los últimos años. La parte eléctrica ha crecido, tiene que ver mucho también el que no haya una curva tan pronunciada por eficiencia energética, es decir, por el desarrollo de la eficiencia energética que va ligado, digamos, a los dos sectores. Si me ayudas con la siguiente. Pero no solo la industria, por ejemplo, son los datos del consumo de energía en el sector comercial y de servicios en nuestro país. Y ahí podemos ver que el 58% del consumo de energía es energía térmica, es decir, tiene mayor consumo, igual que en la industria, la parte térmica que la parte eléctrica, ¿no? Incluso viene un comparativo de 2016 al 2021, ¿no? Y podemos ver cómo en nuestro país el consumo de energía térmica es sumamente alto. Si me ayudas con la siguiente. Y por eso yo les dejo esta reflexión. A mí me gusta mucho enseñar esta imagen. Esta es una frase que se usa mucho en Estados Unidos.
Heat is the elephant in the energy room, es decir, es un problema que ahí está, todos lo vemos, pero nadie quiere hablar de él, ¿no? O quizá la imagen del iceberg que vemos de este lado, ¿no? Cuando hablamos de energía, casi todo el mundo se centra en la electricidad, que es la parte que se ve sobre la línea de flotación del iceberg, pero la que está debajo, que es la parte térmica, la verdad es que se habla muy poco. ¿Por qué? Tiene que ver con una serie de razones, pero quizá la más importante es que a nivel mundial se hizo un lobby extraordinario con el gas natural, ¿no? Es decir, se vendió que el gas natural era limpio, verde, que era la palanca de desarrollo. Ahora resulta que como el gas representa no solo un tema gravísimo del cambio climático, sino un problema geopolítico por el problema que hay en Europa con Rusia y Ucrania, pues ahora ya el gas ya no nos gusta tanto, ¿no? Es decir, ya yo creo tristemente que ha logrado más esa problemática geopolítica que incluso la conciencia del cambio climático, ¿no? Y esto nos lleva justo a repensar cómo debe de ser la matriz energética mundial. Y vean lo que les decía, política pública. A nivel mundial, 174 países tienen objetivos clarísimos para la parte eléctrica, eólica, fotovoltaica, todo lo que sea. 49 tienen políticas públicas en hidrógeno, pero solamente 46 tienen políticas públicas específicas en la parte de calor. Y esto tiene que ver con esta inercia, ¿no? Como que nos vendieron mucho la idea en la última década de que el gas natural iba a ser la palanca del desarrollo y que no necesitábamos hacer mucho más en lo térmico, ¿no? Esto evidentemente pues, nos deja ver la problemática que hay en el sector térmico a nivel mundial, pero también nos representa la gran oportunidad que hay de desarrollar política pública, de desarrollar estrategias para entrar a la descarbonización del sector térmico, ¿no? Si me ayudas con la siguiente. Y bueno, es lógico, ¿no? Porque a una industria le interesaría descarbonizar o le interesaría dejar de depender del gas, del diésel o de cualquiera de estos combustibles. El primero, evidentemente, tiene que ver con propiciar una matriz energética limpia y sustentable. Lo otro tiene que ver con independencia energética y no concebido como una palabra de politiquería, sino a nivel industria. Hoy en día las industrias, al igual que están preocupadas por la capacidad eléctrica para poder instalarse en México y aprovechar el nearshoring, también están preocupados por la disponibilidad de energéticos para sus procesos al respecto. Y si tú instalas una industria y dependes de un combustible, que hoy en día recordar que en México desde 2017 no hay subsidios al gas, están a precio internacional, es decir, estás dependiendo de la variación e incluso de la disponibilidad. Somos un país importador de gas natural. Es decir, ¿se acuerdan lo que pasó en el 2021, que hubo un fenómeno climático en Texas, que el gas natural subió a precios estratosféricos y empezó a haber desabasto de gas natural, sobre todo en el norte del país, y hubo paros técnicos en algunas industrias? Obviamente también a las industrias les va a importar bajar sus gastos operativos, mejorar sus capacidades, y una serie de estrategias que dentro de la industria están ya muy socializadas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con empresas socialmente responsables, certificaciones como LEED, como EDGE, como ISO 14000, etcétera, ¿no? Y también ligado a metas que tienen que ver con el net zero, ¿no? Es decir, con el realmente llevar las industrias a descarbonizarlas completamente. Si me ayudas con la siguiente. Y bueno, esto es lo que les hablaba, ¿no? Es decir, la independencia energética no solo es tener el recurso, sino tener un recurso no tan variable. Vean la variación de precios que ha tenido el precio del gas en nuestro país, y cómo además por la baja, incluso el bajo almacenamiento que tenemos 2 días de almacenamiento de gas natural en México, lo cual el día que en Estados Unidos suceda algo todavía más, perdón, como que se apagó. Sí, que te lo paso pues obviamente también estamos metiéndonos en un riesgo como industria para poder seguir adelante, ¿no? La siguiente. La buena noticia es que, aunque se habla muy poco de la energía solar térmica a nivel mundial, de hecho casi siempre que hablamos de energías renovables la gente habla de eólica, de fotovoltaica, de geotermia, de energía solar de concentración, pero el uso de calentadores solares a nivel mundial representa el 25% de toda la capacidad instalada mundial de energía renovable, es decir, una cuarta parte, ¿no? Se habla muy poco, por eso viene en otro color, porque eso evidentemente se enfoca en la generación de calor, se habla mucho más de la parte eléctrica, pero vean cómo es una tecnología que incluso sin mucha política pública, aunque ha habido en muchos países, ha tenido un crecimiento muy grande, ¿no? Es decir, una cuarta parte de toda la capacidad instalada de energías renovables en el mundo tiene que ver con este tipo de tecnología. ¿Me ayudas con la siguiente? Y México no es excepción. De hecho, y ahora nos lo platicará seguramente Nelson, ha tenido un crecimiento la fotovoltaica muy importante, y aquí me estoy centrando solo en generación distribuida, que la verdad ha tenido un crecimiento vertiginoso en nuestro país. Pues aún con ese crecimiento tan grande, la capacidad instalada en generación distribuida de calentadores solares es mayor que en fotovoltaica.
Tenemos más de 4.2 gigawatts térmicos de generación distribuida. Simplemente en el sector vivienda, y es la imagen que ven del lado derecho, hay más de 3.5 millones de viviendas en nuestro país que ya tienen un calentador solar de agua. Suena mucho, pero recordar que tenemos más de 35 millones de viviendas, es decir, solamente el 10% de las viviendas tienen un calentador solar. Quiere decir que hay un potencial enorme, ¿no? Hablamos de 3.5 millones de viviendas contra alrededor de 300,000 contratos de interconexión de red fotovoltaica. Son dos tecnologías totalmente complementarias y totalmente necesarias, ¿no? Simplemente lo que les quiero expresar es que si el tema es térmico, la tecnología solar térmica justo es la que nos permite descarbonizar con el mejor costo nivelado de energía, con el costo más barato y con la accesibilidad al respecto, ¿no? Con esto, si me ayudas con la siguiente, porque ya voy cerrando por tiempo, si quieres bríncate esta y la otra. Simplemente quería mostrarles justo cómo se ve, ¿no?, sobre una planta, ¿no? Aquí tenemos tres tecnologías. Lo que ven en azul es un sistema de medio mega fotovoltaico, lo que ven en negro son calentadores solares de baja temperatura y lo que ven en azul del lado izquierdo son colectores solares de mediana temperatura. Lo interesante es que por la eficiencia de la tecnología, la parte negra genera más energía que toda la azul de fotovoltaica. La solar térmica tiene una gran virtud: su eficiencia supera el 70-75% de captación de radiación solar, cuando en el fotovoltaico andamos hoy en 20% y por ahí, ¿no? Y esto nos habla de cómo pueden convivir estas tecnologías, en un caso para generar electricidad, en otro para generar temperatura baja y en otro temperaturas de 60-70 grados. Con eso yo terminaría como esta parte inicial. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Daniel, muy interesante. Yo solo lanzo una pregunta que he escuchado mucho allá afuera sobre cierta resistencia en el sector industrial, ¿no? Y en el escenario que platicábamos hace ratito de emergencia climática y necesidad de descarbonizar, pues queda claro que los combustibles fósiles tienen que salir de la matriz, ¿no? O sea, de manera progresiva, etc. Y en ese sentido, como tú ya bien describiste, gas natural, ¿no? O sea, es un combustible que juega un papel preponderante en la industria de nuestro país. ¿Cómo la energía solar térmica puede ayudarnos a descarbonizar? Ya quedó un poco claro en tu presentación, pero lo que sí es un hecho es que la industria y algunas industrias necesitan un supply, ¿no? O sea, constante del suministro de gas, ¿no? O sea, ahí la tecnología solar puede jugar ese rol. ¿Cómo mantienes esa generación constante? Y número dos, ¿puede acoplarse estos sistemas con gas natural, por ejemplo, o empezar a bajar esa dependencia? ¿Cómo ves ese tema? Claro, bueno, primero que nada, la problemática industrial energética desde el punto de vista térmico justo tiene que ver mucho con esta política pública desarrollada a nivel mundial de depender del gas natural. Pero en México tenemos todavía un problema más grave: las redes de gas natural no están extendidas y no tenemos tanta penetración. Todavía hay mucha industria que utiliza gas LP, inclusive dicen, inclusive combustóleo, ¿no? Es decir, ya ni siquiera gas natural, ¿no? Es decir, estamos utilizando los combustibles más contaminantes, seguramente los más caros. De hecho, uno de los temas por la cual la solar térmica ha crecido mucho en México, a favor del sector pero en contra de la parte ecológica, es que hay una alta penetración del gas LP. Entonces, el gas LP no solo es muy contaminante, es muy caro, es decir, es mucho más caro que el gas natural. La solar térmica tiene dos grandes virtudes. La primera es que si bien la política pública a nivel mundial no se ha enfocado tanto en eso, tiene una enorme virtud. La solar térmica en sitio se genera autoconsumo, se considera autoconsumo, y esto quiere decir que está desregulada. No necesitas conectarte a ninguna red, no necesitas ningún permiso especial. Es decir, la industria A, B o C son tan libres de instalar desde un calentador solar hasta 3 megas de calentadores solares, porque no hay un tope, ni hay un pico, ni hay ninguna regulación que te lo impida. Eres tan libre como en tu casa de tener un calentador a gas o eléctrico, o de prender la olla y prenderle a la estufa, ¿no? Es decir, la solar térmica, su primera virtud es esa, que es considerada a nivel mundial autoconsumo, y entonces tú puedes instalarle tus procesos dependiendo de lo que tecnológicamente y financieramente sea viable, ¿no? La segunda parte muy importante es, ahora que se habla mucho y seguramente se toca el tema, cuando hablamos de energía renovable siempre hablamos de la variabilidad de las energías renovables y se les ponen palabras rimbombantes como la intermitencia y una serie de factores que meten ruido a la gente, ¿no? En la solar térmica esto está resuelto hace décadas. Una de las maneras más fáciles y económicas de almacenar energía es almacenar calor. Y de hecho hoy en día, si tú compras un calentador solar,
Tú tienes agua caliente en la noche, en la madrugada o a cualquier hora. ¿Por qué? Porque tienes un gran tanque que almacena el agua caliente y que la puedes tener disponible cuando no hay radiación solar. Lo mismo sucede en la industria. Tú, si tienes una industria que tiene consumo 24 horas y que tiene necesidades constantes de calor, tú puedes almacenar calor de manera incluso mucho más económica que en la parte de almacenamiento eléctrico hoy, aún con el desarrollo de baterías y con todo lo que ha sucedido y ha pasado a la fecha. Pero lo otro, y nos hablaba Héctor del costo nivelado de energía, donde la solar térmica es la campeona de las renovables, tiene el costo nivelado de energía más barato de todo para generar calor, tiene una gran virtud. Ese análisis de costo nivelado de energía ya trae incluido el almacenamiento. Es decir, tú cuando analizas un sistema de calentamiento solar, analizas el costo total incluido el almacenamiento, ¿no? De hecho, si haces una comparación contra el almacenamiento fotovoltaico, baterías, pues todavía hay retos, ¿no? Ahí al respecto, ¿no? Yo te diría que hay una enorme oportunidad. Probablemente ha sido un tema que en México, aunque se ha desarrollado de manera orgánica y de manera enorme, como en sectores como la vivienda, ¿no? Que se ha dado de manera natural, ¿no? Inclusive atacando la problemática de pobreza energética. A lo mejor no vieron muy bien esa gráfica que sale de los datos de INEGI, pero el 50% de las viviendas de este país no tienen un calentador de agua, de ninguna tecnología. A lo mejor en una zona como Acapulco, pues no me preocuparía, pero por ejemplo el estado de Guanajuato tiene una penetración de calentadores de agua de solo el 70%. Es decir, hay 30% de viviendas que no tienen un calentador de agua y que en invierno, pues obviamente están ligados. Y no solo los que lo tienen, porque recordar que el que tiene la tecnología, y ahí hablamos de pobreza energética, requiere dinero para pagar el gas, para tener el energético, ¿no? Entonces, ahí la solar térmica creo que juega un papel muy importante. Y regresando al tema de la industria, Luisa, creo que la solar térmica ha ido penetrando y ha empezado a tener un papel muy relevante en la industria, porque justo lo que permite es, número uno, descarbonizar de manera directa, con costos muy atractivos. Número dos, es completamente compatible esa idea de la generabilidad, tú la matas, porque tú te conectas al sistema convencional, sea cual fuere. Tú te puedes conectar a un generador de vapor, un calentador de agua, a un calentador eléctrico, una bomba de calor, a cualquier tecnología, digamos, convencional, eficiente o ineficiente, y asegurarle a la planta tener energía disponible 24/7 los 365 días del año. ¿Qué hace la solar térmica? Disminuir tus consumos de manera drástica. Tú puedes, por ahí les he enseñado algunas fotos de proyectos que hay instalados en nuestro país, pero hay sistemas donde puedes eliminar al 100% el consumo de gas y electrificas el 25% y el 75% te lo dan sistemas de energía solar térmica, o te puedes interconectar a sistemas convencionales, ¿no? ¿Qué sucede? Lo mismo, para cerrar ya mi comentario, lo mismo que ha pasado a nivel política pública internacional. Las grandes industrias, y esto ya pasó, se preocuparon la década pasada por decir vamos a borrar nuestra huella de carbono de la parte eléctrica, pero dejaron perdida la parte térmica. Y hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado asesorar transnacionales, ¿no? Que traen ya compromisos, y de repente dices, híjole, traigo un compromiso net zero al 2035. ¿Qué quiere decir? Ya no puedo consumir gas en sitio. Dices, en la torre, yo desarrollé una industria que requiere de gas. Entonces van a requerir de una serie de tecnologías como la solar térmica, seguramente Israel nos va a hablar del hidrógeno, que en sitio te permiten desarrollar y descarbonizar de manera mucho más efectiva.